Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están gozosos? A ver. ¿Cuántos están en modo congreso, como dice el pastor? A ver. Diga conmigo, yo soy servidor. Yo voy a ser ejemplo de aquí en adelante. Diga conmigo, voy a dejar el amague, la pereza, y me voy a sacudir en el nombre de Jesús por lo que viene. Amén. Yo creo que estamos en un tiempo maravilloso, estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo nos está visitando poderosamente. Y mire, yo creo que uno como pastor, o como líder, como siervo del Señor, lo que uno más quiere es cuidar la presencia de Dios. Y en esta casa lo que más vamos a hacer siempre es cuidar la presencia de Dios, tanto como en el púlpito como en sus vidas. Y yo quiero decirles algo, miren, cuando nosotros les decimos algo como servidores, yo le dije hoy al Señor, convócame a todos los servidores que vengan hoy. Gloria a Dios, faltan como 4 nomás de los que yo puedo distinguir. Y gracias a Dios, Dios los convocó, gracias al Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por eso. Porque miren, cuando uno literalmente ha trabajado en la obra, se ha levantado en la obra y ha crecido en este tipo de cosas en el Señor, usted aprende a valorar lo que es de Dios. Y yo le decía al pastor ayer, mire, nosotros no fuimos levantados, o yo le decía al pastor, nosotros no fuimos levantados personas que dijéramos que hoy me dio pereza ir a la iglesia, hoy llegué cansado porque no voy a ir a la iglesia, y nosotros nos congregábamos en las vallas. Usted sabe lo que era llegar de trabajar y arrancar para las vallas y volver a arrancar de allá para acá, y el servicio se acababa a las 9:30 de la noche y nosotros teníamos que dejar organizado. ¿Usted sabe qué era dejar organizado 5,000 sillas? Mis amados, nosotros fuimos levantados, yo fui levantado y junto con el pastor fuimos levantados sirviendo al Señor. O sea, la camisa nos escurría sudor. Y en todo estábamos, no faltábamos a nada, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Y yo creo que los que vienen de vieja guardia, como es el hermano Javier, Jason, el hermano Giovanni, los que vienen, gente que han congregado, el hermano Luis, sí, que vienen de vieja guardia, de una fe antigua, saben de qué les estoy hablando, de lo que es el servicio, lo que es la entrega. Amén. Pero hoy en día tenemos algo, y es que no queremos esforzarnos por buscar a Dios. Queremos todo fácil. Mis amados, mire, lo fácil solo lo da el diablo, pero con Dios no hay nada fácil. Usted tiene que pasar por un proceso, y el proceso tiene que vivirlo correctamente como el Señor nos ha mandado por la Escritura. Amén. Y nosotros debemos de saber que nosotros, ustedes que son servidores, hoy le voy a hablar a servidores, amén. Hay muy poquitos nuevos, pero hoy te voy a hablar como servidor, como ese siervo que Dios ha llamado para preparar el camino para su segunda venida. Amén. En este caso, obviamente, cuando Él venga por su iglesia. Entonces debemos de saber algo, que diga conmigo, debemos de estar preparados y debemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Así que vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Amén. Cuando estén allí me dan un fuerte amén. Uy, la Biblia más rápida del oeste, hermano. ¿Cuántos están gozosos por lo que Dios está haciendo este tiempo? ¿Cuántos están con hambre por Dios? ¿Cuántos vinieron por la unción de parte del Señor? Amén. Así que, mis amados, hoy les invito a que nos despojemos de toda pereza espiritual y vamos por hambre de Dios. Dice, estamos allí, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra ¿de dónde? De Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enod junto a Salín, porque habían allí ¿qué? Muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado.
Entonces hubo discusión entre los discípulos y Juan y los judíos entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, os bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de ¿quién? Delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza ¿qué? Grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Como dice allí, es necesario que él crezca, pero que ¿qué? Pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre ¿quién? Sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe ¿qué? Su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da ¿qué? El Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas les ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Diga conmigo: llamado para un propósito especial. Y aquí vemos la vida y como decía el pastor, cuando Dios va a hacer algo dentro de su pueblo, siempre utiliza una voz profética. ¿Saben por qué? Porque la voz profética viene obviamente desde el secreto para manifestar algo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Y según Isaías 40, que nos habla acerca de Juan, vamos un momentico a Isaías 40. Amén. ¿Dónde están los lectores que saben Biblia? ¿Dónde están los eruditos? Amén. Isaías 40, para que veamos. Isaías 40, versículo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte, y lo collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se añade. Y se manifestará la gloria de Jehová en toda carne. Dice: y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan el Bautista vino como esa voz de ¿quién? De Dios, anunciando que venía ¿quién? El Mesías. Amén. ¿Correcto? El llamado de Juan fue anunciar, preparar. ¿Qué dice la palabra ahí? Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad la calzada y la soledad a nuestro Dios. O sea, Juan vino con ese propósito de preparar el camino. Y se iba a encontrar con un pueblo que hacía 400 años Dios había hecho silencio. O sea que me imagino cómo estaba el pueblo. ¿Cómo está el corazón de un pueblo que hace 400 años no escucha la voz de Dios? Si usted falta 2 domingos a la iglesia y 2 miércoles y usted llega como un zombie, usted se imagina no escuchando a Dios sobre 400 años. Amén. Y yo creo que algo muy importante que nosotros debemos reconocer, mi amado, si usted hoy está escuchando la voz de Dios aquí, aproveche. Porque aquí Dios nos habla martes, miércoles y domingos. En la mañana cuando oras, cuando tienes devocional, cuando pasas tiempo con Él. ¿A dónde están los que pasan tiempo con Él? A ver, yo veo. En todo tiempo Dios nos habla, aun cuando te bañas. Aun cuando vas a tu trabajo, cuando vas en tu carro, cuando vas en tu moto, si tienes comunión con Él, Él te habla en todo tiempo. El problema es si lo estamos escuchando. Si lo estamos escuchando. Amén.
Y algo que Dios conoce y que Dios sabe, que Él tiene que escoger de antemano un hombre, tiene que escoger a alguien para anunciar sus virtudes o sus grandezas o lo que Él va a hacer. Pero ese alguien tiene que estar dispuesto. Amén. Y Juan obviamente no era cualquiera parecido. Juan era un hombre que, vamos rápidamente ahí al libro de Lucas, Lucas 3. Vamos ahí a Lucas 1. Lucas 1. Y vamos a ver de qué descendencia venía Juan. Y el tema que les quiero compartir esta noche dice: Dios no da el espíritu por medidas. Así que Dios, usted no le dijo, le entrego este pedacito de espíritu y ya, hasta ahí nomás. Dios no da el espíritu por medidas, Él lo da completo. Y es tan tenaz que el espíritu que Él deposita sobre nosotros se renueva cada día, cada mañana. Cada día Él te llena. El problema es que cuando nosotros no buscamos a Dios, por eso es que viene esa pesadez espiritual. Por eso es que viene ese desgano. Por eso es que viene esa falta, ese desgano de orar. Esa falta que a veces no podemos orar. Viene esa pereza espiritual, esa pereza para ir a la iglesia, esa pereza para venir los miércoles. Ese enreo que se presenta en la semana es porque a veces no estamos en la intimidad con el Señor. Amén. Entonces todo se nos enrea porque obviamente nos hemos salido ¿de qué? Del ámbito espiritual, de la comunión con el Señor. Y la insistencia de Dios de acá, y tú que eres servidor, mi amado, usted tiene que brotar aceite. Usted tiene que brotar aceite. Si usted es de la alabanza, usted tiene que brotar aceite, mi amado. Si usted sirve en la puerta, usted tiene que brotar aceite. Si usted sirve como maestro, usted tiene que brotar aceite en el nombre del Señor. De niños, si usted sirve como en la escuela dominical, usted tiene que brotar aceite. Usted tiene que brotar unción en el nombre de Jesús. Porque es que Dios no da el espíritu por medidas, mis amados. Él nos selló con el espíritu, y nos selló no con cualquier espíritu. Dice que con el espíritu de su Hijo. Él depositó el espíritu de Dios sobre del Hijo, que dice en Gálatas 4:6, por el cual Él clama a un Abba Padre. No tenemos cualquier espíritu, es el espíritu del Señor. Amén. Entonces ahí en Lucas 1 versículo 6, dice de esta manera, desde el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto no eran personas que estaban distraídas. Esto eran personas que amaban al Señor. ¿Qué dice la palabra allí? Ayúdenme a leer. ¿Cómo eran los padres de Juan? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabet era ¿qué? Estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció ¿quién? El ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió ¿qué? Temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿quién? Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Mis amados, Juan fue profetizado ¿por quién? Por Isaías. Pero también fue profetizado, ¿saben por quién?
por Miqueas. Y también, obviamente, fue profetizado por los profetas, pero también fue profetizado cuando el ángel se le apareció ¿a quién? A Zacarías, su padre. Y en ese momento vemos aquí a dos personas. Elizabeth era una mujer que no podía tener hijos, era estéril. Pero dentro del plan de Dios no importa cómo tú estés, lo importante es la disposición que tú tengas. Porque tú te puedes ver muy estéril, puedes ver que ya estás viejo, puedes ver que estás, no sé cómo te estás viendo, pero para el plan de Dios no hay esterilidad, no hay argumento, no hay nada. Solamente Dios mira el corazón. Y había una mujer que dice allí la palabra, y eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y ahí el ángel le dice, este que yo le digo aquí, a ti te digo, Zacarías, este hombre va a ser grande delante de Dios. Y este hombre va a anunciar y será lleno del Espíritu Santo, y él hablará de el Salvador que viene de este mundo, que viene para este mundo. Pero ¿con qué quiero darles a entender con este tema, mis amados? El primer punto es: mantente firme en tu llamado y obediente como Juan el Bautista. Mantente firme en tu llamado. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque en el momento dice, y después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. En ese momento Juan se habrá podido sentir, porque aún el bullicio allí de sus discípulos, ¿sí?, y de la gente, pero ¿cómo así si usted vino bautizando primero? ¿Cómo es posible que venga ahora este que apareció y que usted nos dijo que era Jesús el Salvador? ¿Cómo es posible que ahora vengan todos a él? Pero Juan se mantuvo enfocado. Diga conmigo: mantente enfocado. Juan no se distrajo, él no se dejó llevar por la envidia. Porque ahí primero lo que le tocan, ¿qué era? Le estaban tocando, que le tocan ahí, el que le toca, la envidia. Él sabía cuál era su propósito y él sabía cuál era su llamado delante de Dios. Diga conmigo: yo tengo que saber cuál es mi propósito y cuál es mi llamado y mi identidad como hijo de Dios. Tú tienes que tener una identidad como siervo de Dios. Cuando un siervo de Dios no tiene una identidad delante del Señor, ¿sabe qué? Anda buscando como loco posiciones. Cuando un siervo de Dios no tiene su identidad como hijo de Dios llamado delante del Señor, anda buscando como loco toda una posición. Siempre anda buscando querer figurar. Siempre anda buscando querer ser el relevante. Siempre quiere ser el que llama la atención. Y aquí Juan le dijo: venga, no se preocupen que yo sé cuál es mi identidad. No se preocupen que yo sé quién me llamó. No se preocupen que yo no vengo a usurpar el lugar de él. Yo vine para anunciar que él venía. Yo no vengo aquí para creerme más que él. Yo les dije a ustedes que venía uno detrás de mí, el cual yo no era digno ni de atar las correas de su calzado. Yo a la verdad los voy a bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan la tenía clara. Diga conmigo: Juan la tenía clara. Mis amados, mire, si hay algo que usted tiene que comprender, mi amado, que el Dios que lo ungió a usted, que lo llenó con el Espíritu Santo de Dios sin medida, porque Él dice allí que Dios no da el Espíritu con medida, debe de saber, mi amado, que usted tiene que tenerla clara para que Dios lo llamó.
Si hoy como servidor, si hoy como siervo de Dios, usted no la tiene clara hoy, hoy es el día de usted en el nombre de decir, en el nombre de Jesús decir: Señor, ¿para qué me llamaste? Amén. Pero aquí Juan la tenía clara. Él no se dejó mover. Él no se dejó ahí influenciar de lo que dijeron. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautice y todos vienen a él. ¿Sabe qué es lo lindo de esto, mis amados? Que Juan, vamos un momentico a Juan 1, versículo 29. Juan 1, versículo 29. Y mire, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que me bautiza con Espíritu. Ese es el que bautiza ¿con qué? Con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él se mantuvo claro, firme en su llamado. Él no cambió el lema de lo que se le había sido encomendado, porque dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar. ¿Quién lo envió a bautizar a él? A ver, Dios, el Padre de Jesucristo. O sea que antes de ir a bautizar a Jesucristo, Dios Padre se le revela a Juan, y él sabe su identidad, de quién viene. Él por eso no se mueve ni a derecha ni a izquierda, sino que él sigue enfocado. Por eso tú eres un servidor, mi hermano. El día que tú te desenfoques, que tú te desvíes a la izquierda o a la derecha, ese día pierdes el rumbo. Y nuevamente tiene que Dios volverte a encajar, porque hay un propósito que Dios ha establecido para tu vida, el cual tú tienes que caminar por el trayecto que Dios te ha preparado para ti. Amén. Mire, hay caminos que Dios te va a llevar que otros no van a poder andar por tus caminos. Hay propósitos, hay planes establecidos para ti que son diferentes a los de tu hermano. Como el plan entre Juan y Jesús eran diferentes. Amén. Pero Juan se mantuvo firme y fiel. A ver, amén. Den un amén todos los que estén dormidos. A ver. Pero mis amados, él dice: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Venga, es que Juan no vino a anunciar cualquier mensaje. Fue profetizado allí en la intimidad con su padre, y el ángel tuvo que dejar mudo a Zacarías, porque Zacarías le costó creer. Y en ese momento el ángel Gabriel dice: yo le digo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y por cuanto no creíste, hasta el día del nacimiento del niño quedarás mudo. Diga conmigo: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Más vale que le crea al Señor para que usted no quede mudo. Amén. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Cuánto le están orando por algo al Señor y ustedes como que se están azarando y a veces la incredulidad quiere venir? A ver. Más vale que le crea al Señor para que el ángel Gabriel no se le aparezca y lo deje mudo. Amén. Diga conmigo: todo espíritu de mudez, diga, todo espíritu de mudez se va afuera. Amén. Hoy de aquí vamos a salir con nuestra lengua afilada, pero para hablar la palabra de Dios. Amén.
como la lengua de Juan. Entonces, mis amados, algo muy importante, miren. En el libro de Mateo, miren el mensaje que Juan vino a hablar. Vamos a Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Y vamos a ir terminando rápido. Pero necesito que comprendamos el llamamiento de Juan el Bautista. Mateo 3. Mire la predicación de Juan el Bautista. Mateo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo ¿de qué? De camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía ¿qué? Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, ¿dónde? En el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos ¿qué? Dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no ha dado fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Y Jesús dijo que él era la vid verdadera. Y todo pámpano que en él no lleva fruto, ¿qué? Será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Y el que va a dar fruto lo va a limpiar. Así que si usted está dando fruto y lo está limpiando, goces en el Señor, porque viene más cosecha en el nombre de Jesús. Pero el que no está dando fruto, hay que preocuparse en el nombre de Jesús. Amén. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y nunca se apagará. Amén. Entonces, mis amados, miren, algo muy importante. El mensaje que vino a dar Juan el Bautista no fue cualquier mensaje. Fue un mensaje donde un pueblo hacía 400 años no escuchaba la voz de Dios. Y fue un mensaje duro. Fue un mensaje de arrepentimiento. Juan vino predicando, ¿sí?, un avivamiento. Porque dice que muchos venían a él. Y aún en el libro de Lucas 3 lo habla un poco mejor, y dicen, y venían, digamos, por ejemplo, aquellos publicanos, y decían: ¿qué tenemos que hacer nosotros para heredar la vida eterna? Y yo les decía: no le cobren más lo que deben de cobrarle a la gente. Y vinieron unos soldados y le decían: ¿y qué tenemos que hacer nosotros para también nosotros poder entrar al reino de los cielos? Decía: no extorsionen a la gente, cobren lo que es justo en su sueldo, y no extorsionen a los demás. Juan vino anunciando el reino de los cielos, y el primer mensaje de él es: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados, la vida del siervo de Dios, la vida diaria tuya, debe de ser un constante arrepentimiento. Dijo Charles Spurgeon: entre más profundo sea tu arrepentimiento, mayor va a ser el despertar espiritual en tu vida. Entre más profundo sea tu arrepentimiento, mayor va a ser el avivamiento en tu interior. Hubo un hombre llamado Charles Fitness. Este hombre era de California, de Estados Unidos. Y este hombre llegó una vez a predicar a un templo, lo invitaron a predicar. Y resulta que el pastor que había en esa iglesia se llamaba Lot. Y la ciudad donde él fue a predicar se llamaba Gomorra. Y resulta que este predicador llega y lanza una palabra y dice: hoy
como Lot. Aquí hay un justo como Lot, pero los demás están como Sodoma y Gomorra, haciendo lo que bien les parece. Y dice que la gente se levantó de la silla y se fue. Y no quedó nadie. Y él llegó y oró en la habitación y le dijo: Señor, yo anuncié lo que usted me dijo que anunciara. Y el Señor le dice: déjalos, que ellos hirieron en su corazón, pero yo los voy a convencer en su corazón y en sus casas que lo que están haciendo está mal, y yo te voy a mostrar que lo que yo hablo y lo que yo digo siempre se va a cumplir. Y dice que él llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia vio a la gente, toda la iglesia llena. Y la gente llorando, y él empezó a decirles, empezó a hablarles el evangelio, porque ustedes se han alejado del Señor, porque aquí ha estado un hombre hablándoles claramente del evangelio, diciéndoles que Jesucristo es su Salvador, y empezó a hablarles con denuedo. Y dice que la gente empezó a confrontarse en su corazón, y en el momento que empezaron a escuchar la voz de este predicador, como hablaba con denuedo, lleno del Espíritu Santo, dice que la gente empezó a gritar y a decir: Jesús, sálvame. El mensaje era fuerte, pero quien convence los corazones es Dios. Y así era Juan el Bautista. Él fue llamado, aún fue lleno, dice que fue lleno aún estando en el vientre de su madre. Cuando María visita a Elizabeth, ¿sí? Le llevaba 6 meses de embarazo. Cuando María visita a Elizabeth, cuando ella llega, y a como Elizabeth escucha la voz de María, en ese momento cuando ya el ángel Gabriel también visitó a María, ella fue y visitó a Elizabeth, y cuando Elizabeth escucha la voz de María, que ella llega, en ese momento a como escucha la voz de María, de una Juan el Bautista que estaba en el vientre de su madre, salta. Y cuando salta, de una, María suelta la palabra profética. Y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: propósito de Dios. Y en ese momento podemos ver algo glorioso. Juan el Bautista le llevaba 6 meses de adelanto. Por eso la palabra dice: he aquí mi mensajero que prepara el camino. Él iba adelante anunciando el camino del Señor. Y yo hoy te quiero decir: mantente firme y fiel y constante en lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Juan no se distrajo. Segundo punto, que tu liderazgo no se vea manchado por un mal carácter, no transformado conforme a la voluntad del Señor. Que tu liderazgo no se vea manchado. Amén. Porque Juan se mantuvo firme. Pero escuchen lo que Juan, y dice, vamos ahí a Juan, ahí donde estamos leyendo. Y respondiendo Juan, dijo, Juan 3, capítulo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que yo soy el enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Por ejemplo, cuando yo vi casado al hermano Jason, digamos, yo soy el padrino de la boda de Jason, y yo me alegro porque él se casó y me gozo con él. Pero quien importa allí en ese momento, que es la boda de Jason, no soy yo. ¿Es quién? Jason. Así estaba Juan. Juan era el amigo de Jesús, y él se gozaba porque aunque él vino anunciando, preparando el camino del Señor, él se gozaba porque él dice allí, mire lo que él dice ahí: el que tiene el esposo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado
y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, es necesario que yo sea menos visto y que él sea visto. Por eso tu liderazgo no puede ser manchado por vanagloria. Por eso tu liderazgo no puede ser manchado con un mal carácter. Por eso, mi amado, cuando a ti se te corrige o algo, ¿sabes qué tienes que aprender? A reconocer tu error. Amén. Cuando a ti se te corrige aquí en este lugar, no es porque queremos verte mal, no, queremos verte, que Dios te levante mayormente en el nombre de Jesús. Amén. Tú que haces parte del servicio, cuando el capitán te escriba, no lo dejes en visto, contéstale. Eso se llama humildad. Eso se llama sencillez. ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotros que los servidores que no dejemos las motos allá afuera? Y nosotros más rápido lo hacemos. Diga conmigo que mi llamado no se vea afectado por un mal carácter. Necesitamos formar el carácter de la iglesia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo te digo algo, mira, cuando alguien quería servir en la alabanza, en la iglesia donde yo me congregaba, ¿sabe primero qué hacían? Lo convocaban a limpiar las sillas. Porque cuando una persona va a cantar, va a glorificar ¿es a quién? A Cristo. No va a ser visto Él, va a ser visto es Cristo, como Juan el Bautista dijo ahí. Me es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y cuando tú vienes, antes de subirte a un púlpito, a tocar un instrumento o algo, va a menguar tu orgullo, limpiando una silla. Pero ¿cómo así? Yo quiero es tocar, yo quiero es predicar. Y cuando la persona venía y respondía a que vinieran allí a lavar las sillas y a todo eso, y ya los probaban por 3 meses, ahora sí, los subían. Pero pasó la prueba. Pero hoy en día queremos todo fácil. ¿Y sabes algo? Nosotros nos damos cuenta que servimos al Señor y que literalmente lo servimos de corazón cuando pasamos el proceso. Amén. Diga conmigo, no nos saltemos el proceso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros empezamos desde lo pequeño, cuando ya Dios nos ponga en lo grande, vamos a valorarlo. Pero cuando nosotros subimos a la gente de una vez acá a una tarima, nos estamos tirando a esa persona. Por eso el Señor vino, Él no cogió a los discípulos y les dijo, vayan, prediquen a todas las naciones del mundo. No, Señor, Él los preparó. Y uno le dijo, hasta la muerte voy con usted, Señor. Mejor dicho, hasta la muerte voy con usted. Y el Señor le dijo, venga, le digo, no cantará el gallo 3 veces y usted ya me ha negado. Diga conmigo, un mal carácter. Amén. Diga, ¿dónde están las personas que quieren ser formadas por el Señor y que lo van a dar todo en su servicio? No solamente, escúcheme, Dios no te llena con el Espíritu sin medida, no solamente para que seas un líder, sino para que seas un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, una influencia en todo lo que haces para el Señor. Como dijo el pastor, un avivamiento, cuando alguien habla de un avivamiento y simplemente solamente impacta la iglesia nomás, no es un avivamiento. Un avivamiento es aquel que impacta la sociedad en el nombre de Jesús. Porque ahí nos habla que todos venían a Juan. Aún ese mensaje que él estaba anunciando era duro, pero muchos venían a él. ¿Sabes por qué? Porque él era una antorcha que ardía. ¿Y sabes quién la avivaba? El Espíritu Santo. Y cuando tú eres una antorcha que arde por Dios,
Dijo aquel hombre las palabras célebres de John Wesley, dijo de esta manera: arde por Dios y los hombres vendrán a verte arder. Y este ministerio, mi amado, yo no sé, pero el pastor, mi persona, los servidores, Dios nos está visitando poderosamente. Y este ministerio va para otro nivel. Por eso tenemos que ajustarnos. Por eso tú, en el lugar donde Dios te ha puesto, sé fiel. Mantente fiel. Y vas a ver cómo la gloria de Dios. Y vas a poder tener un corazón sano como el de Juan para decir: me es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y cuando tú menguas, estás menguando a tu orgullo, a tu altivez, a tu arrogancia, a tu autosuficiencia, al querer figurar, a todo eso que no le agrada al Señor. ¿Dónde están los que menguan en esta noche para que Él crezca? Amén. Vamos para el último punto, mis amados, y es: sé fiel en lo poco, y en lo mucho Dios te pondrá. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y dice: el que viene de arriba viene, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Ahí Juan el Bautista estaba profetizando. Muchos no recibieron el testimonio de Jesús, aún ni su mismo pueblo. Pero Juan ahí mismo en el capítulo 1, versículo 2 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que aquellos que le recibían ya tenían una semilla implantada. ¿Por quién? Por la predicación de Juan. Cuando Dios te unge para un propósito, lo que tú hablas de parte de Dios no se pierde. No se pierde. La semana pasada tuve una consejería con un hermano que va al grupo del hermano Javier, y ese hombre lo ganaron en un evangelismo cuando predicaron en la casa del hermano Luis. Doña Alba también fue ganada de un evangelismo. Amén. Mis amados, seamos fieles en lo poco, y en lo mucho Dios nos podrá. Yo te digo, mi amado, si Dios te ha puesto en esta iglesia, sé fiel. Si Dios te ha puesto en este ministerio, crece, mi amado, echa raíces. No te pongas a ver que este está siendo más bendecido que el otro. No te distraigas, mi amado, concéntrate en Él. Echa raíces profundas, de tal manera que las raíces que sean tan profundas, sean tan grandes para el peso donde Dios, o el largor que Dios te quiere llevar. Tan alto como Dios te lleve, ¿sabes qué pasa? Que sea visto Él y nadie más. Que las raíces tan profundas que echas en tu ministerio y en lo que Dios te ha dado, que sean tan profundas, y que las hojas que des que seas tan frondoso, porque es allí donde Dios te hará florecer, mi amado. Porque si tú quieres, en lo que Dios te encomendó dentro de la iglesia, yo te digo, sé fiel hasta el final. No lo sueltes. Sé fiel, echa raíz, florece en el nombre de Jesús, porque aquí Dios te va a hacer florecer. Yo te lo digo porque mi vida ha empezado a florecer. Después de 15 años ha empezado a florecer, gloria al Señor. Tengo una buena esposa, tengo mis hijos. Eso han venido en situaciones sin números, pero yo te digo, Dios me ha bendecido como nunca en este tiempo, mi amado. Pero yo nunca busqué un púlpito. El pastor sabe que yo nunca he andado detrás de él. Yo quiero predicar hoy, yo quiero predicar hoy. Mire esto, yo nunca he buscado un púlpito. Jamás pensé que iba a ser un pastor, jamás lo pensé. No estaba dentro de mis sueños ni dentro de mis planes, pero sí en los planes de Dios. Un caucanito que ni siquiera sabía hablar. El pastor sabe que a mí me costaba hablar. Preparar un tema, no sabía. Un bosquejo no lo podía.
Y en estos días hay aún hermanos que me corrigen y yo de uno apunto lo que tengo que mejorar y mejoro. Porque mi amado, yo te digo, nosotros aprenderemos hasta el día que estemos con el Señor en la eternidad. Y cuando Dios nos da algo de conocimiento, como yo le decía al liderazgo esta mañana, no es para caerle encima a las personas y destruirlas, no, es para guiarlas al Señor. Y que los otros hermanos puedan aprender de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Porque estamos levantando una iglesia sana, mi amado. Una iglesia que deja la pereza en el nombre de Jesús, que deja el orgullo, que deja el bochinche. Una iglesia que deja la murmuración, una iglesia que deja la crítica y se concentra a servirle a Cristo con todo su corazón. Amén. Pero eso nace desde nosotros, mis amados. Colosenses 3:23 lo dice de esta manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Yo te digo, yo le doy gracias al Señor, y el pastor siempre lo ha dicho también. Yo le doy gracias en el lugar donde me congregué porque nos enseñaron. Yo alcancé a ser de monitor del pastor como primero y segundo nivel que él daba de maestro. Y yo decía, uy, algún día yo voy a estar de maestro también. No alcancé a estar allá, pero he estado acá, gloria a Dios. Y esa enseñanza de allá me sirvió para acá. Y antes de ser monitor en ese lugar, ¿sabe qué? Me dijeron, listo, usted quiere ser monitor, lo esperamos el domingo a las 6 de la mañana para la intercesión. Bueno, Señor. Y después de allí no me mandaron al monitoreo, me mandaron para el parqueadero. Y eso hacía un bendito sol. Pero allí fui formado. Por 3 meses fui formado en el parqueadero. Y ya después me subieron de monitor. Y ya después a servir dentro del auditorio. Pero antes de eso, a limpiar la silla. ¿Usted sabe lo que era limpiar 5,000 sillas? Jesús de Nazaret. Y aquí son como 80. Pero mis amados, fuimos formados así, y por eso nosotros queremos formarlos así en el nombre del Señor, para que ustedes le sirvan de corazón al Señor, para que lo que ustedes hoy en el nombre de Jesús, porque lo dice la palabra del Señor, no voy a ir hasta allá para no leerlo, pero en el libro de Mateo 16:10 dice que el que le es fiel al Señor en lo poco, le es fiel también en lo mucho, pero el que le es infiel en lo poco, en lo mucho también le será infiel. Mire, mi amado, si usted no aprende a honrar allí en lo que Dios lo ha puesto, no espere que Dios lo eleve a un cargo más alto, porque Dios no lo va a hacer. Si usted lo honra en lo poco, allí donde Dios lo ha puesto allí, y usted echa raíces y crece allí, Dios de seguro te va a honrar y te va a dar algo mayor. Él te va a confiar algo mayor. Pero es el tiempo, mis amados, de dejarnos podar por el Señor y dejarnos que Dios permita que nosotros podamos dar el fruto que Él está esperando en el nombre de Jesús. Hoy hablaba con un hermano y le decía, mire, no todo mundo está preparado y no todo mundo está dispuesto para aceptar la poda del Señor. No todo mundo quiere pasar el proceso, porque ya la generación de ahora quiere todo fácil. No quieren pagar el precio, hay un precio por pagar. Dice la gente que no hay un precio por pagar. O el dolor que estás pagando, que a veces tienes que pasar, no es un precio. Pero yo te aseguro algo, que de allí vas a salir brillando de la gloria de Dios. Mis amados, Dios dice, el que recibe, dice, y yo lo vi y oyó, y esto testifica, y nadie recibe testimonio. El que recibe su testimonio, este se atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará continuamente sobre él, dice. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, tu llamado, Dios se lo ha tomado en serio. Ahora la respuesta es de tú hacia Él. Pero hoy te digo, donde Dios te ha puesto, permite que Dios, que tu vida florezca. Echa raíces y empieza a florecer en el nombre de Jesús. Y yo sé que esto es tan de Dios que estoy hablando esta noche, que va a descender su presencia poderosamente. Pero yo te digo, sé fiel al Señor, sé fiel. Yo le decía, mire, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero un carro, le decía al Señor, y yo veía esa promesa por allá, ¿no? Porque yo veía eso imposible. Y Dios me dio el carrito, hoy tengo mi carro. Y sin endeudarme, sin 0 pesos. Y un hermano me sembró 2 millones, otro me sembró 3. Mire, mis amados, yo solo puedo decirles algo. Vea, sea fiel en lo poco, en lo que Dios le ha encomendado, y Dios lo pondrá en lo mucho. Es tanto que cuando Dios pone a que lo bendigan a usted, es porque usted ya ha sido bendición. Y la gloria de Dios se vino. ¿Cuántos se gozan con el amigo del esposo? Como Juan, mi corazón está alegre, porque Jesús está aquí con nosotros. Póngase sobre sus pies.